Hola, en este video quiero responder a muchas consultas que recibo de personas que están interesadas en mi libro Cómo educar a tu perro paso a paso, el cual consta de dos partes, la parte 1 y la parte 2, como vemos aquí en la pantalla. Y mucha gente me pregunta qué temas en específico trato en mis libros, cómo educar a tu perro paso a paso. Por eso en este video voy a entrar directamente a mis libros y voy a mostrarte algunos de los temas que principalmente trato, al igual que te voy a mostrar estos libros, tips sobre higiene, estética y peluquería, que son unos libros que estoy regalando a aquellas personas que compran mis libros Cómo educar a tu perro paso a paso. Le regalamos este libro, tips sobre higiene, estética y peluquería canina. Le regalamos este otro libro, Alimentación del perro, secretos para el éxito. Y el tercer libro que le regalamos es Secretos veterinarios que le darán vida a tu perro. Bueno, en este video quiero mostrarte un poco qué es lo que hay dentro de mis libros, tanto de los dos libros principales como de los tres regalos que voy a hacerte. Voy a mostrarte un poco. En la primera parte del libro Cómo educar a tu perro paso a paso, en la primera parte voy a mostrarte el índice de contenidos. Trato algunos temas como la psicología canina, los instintos caninos, la sociabilización del cachorro, modo de vida natural de los perros, cómo establecerse como el perro alfa o líder de la manada, la personalidad de los perros, el test de Campbell, la prueba de la atracción social, la prueba de la dominancia social, etcétera, varias pruebas importantes para conocer a un perro. También hay un capítulo, el capítulo 5, donde hablo de las diferencias en la conducta y el comportamiento de las diferentes razas, de las razas más conocidas. En el capítulo 6 hablo sobre los problemas de conducta en el perro, ansiedad por separación, agresión, cómo se clasifican las conductas agresivas del perro, cómo tratarlas, cuáles son los perros peligrosos, cómo tratar las conductas destructivas, cuando el perro realiza sus necesidades en sitios inapropiados, cómo tratar este problema, la coprofagia, los ladridos excesivos, el miedo a las explosiones y la tormenta, el miedo a algunos objetos. Después en el capítulo 7 tratamos algunas enfermedades que pueden alterar el normal comportamiento de los perros, como rabia, moquillo, intoxicación con plomo, dolores musculares, traumatismo, epilepsia, hipotiroidismo. ¿Qué hacer y qué no hacer en el adiestramiento básico de inteligencia? Acá hablamos algunos conceptos básicos y fundamentales sobre el adiestramiento canino. Explico qué es el adiestramiento, qué es lo mejor que hay que utilizar, qué es el uso del refuerzo positivo, cómo hacer que el perro reconozca su nombre, cómo enseñarle la orden sentado, cómo enseñarle que responda al llamado, que aprenda a echarse o down, que aprenda a caminar sin tirar de la correa, cómo realizar el paseo diario, la forma correcta del uso del collar y la correa. En el capítulo 9 vamos a ver el adiestramiento, un tipo específico de adiestramiento, que es el adiestramiento con clicker. Vamos a ver qué es el clicker, cuándo debemos introducir la orden, ventajas del adiestramiento con clicker y dónde conseguir el clicker. Y finalmente, en el capítulo 10 están las palabras finales, donde vamos a ver las dos cosas que nunca deben faltar en la educación de un perro y la despedida, ¿sí? Este es la primera parte de mi libro. Bien, y ahora voy a mostrarte la segunda parte de mi libro, Cómo educar a un perro paso a paso, la segunda parte. Aquí voy a mostrarte el índice de mi libro para que puedas ver un poco los temas que tratamos.
Vamos a ver lo que tu perro desea que sepas, el primer error que la mayoría de los dueños cometen, qué es el liderazgo, qué es la dominancia, que es muy importante, la sumisión. Vamos a hablar sobre los sentidos del perro y la psicología canina. Voy a explicar las características más importantes del olfato, la vista, el oído, el tacto. Vamos a hablar de la energía de los perros, cómo acercarnos a un perro, cómo satisfacer un perro, el secreto para la felicidad de un perro, la diferencia entre el perro de ciudad y el perro de campo, ventajas de tener un perro educado. Vamos a ver otro tema como por ejemplo el tema ahora que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año, cómo aliviar los efectos de la pirotecnia, el uso de tranquilizantes, el problema del hecho de los perros que tienen que convivir o de los bebés que tienen que convivir con perros, cuáles son las precauciones que debemos tener, cómo debemos enseñarle al perro para que se comporte bien. Vamos a hablar también del ciclo sexual normal de las perras, cómo se puede modificar mediante cirugía. Vamos a hablar de la castración, un tipo de entrenamiento específico que se llama el entrenamiento en jaula o cajón. Vamos a hablar explico también los accidentes por mordeduras. Aquí vuelvo a hacer una descripción del comportamiento de las diferentes razas, un poco más profundo, aquí, y algunas otras cosas que en la parte 1 no vimos. Bien, este es la parte 2 de mi libro. Y voy a mostrarte ahora los bonos. En primer lugar, este bono, tips de higiene y peluquería. En este libro, tips sobre higiene, estética y peluquería, que es un ebook de 50 páginas. Vamos a ver algunos temas como la higiene del cachorro. Vamos a hablar también de los productos que hay que utilizar en la higiene de un perro, los cortes de pelo y los tipos de baños que hay que realizar a las distintas razas, los cuidados diferentes en los perros de pelo largo, de pelo corto, de pelo lacio, de pelo rizado, etcétera. Vamos a ver un poco el material más apropiado para la higiene y la peluquería, las cardinas, los cepillos, los sacanudos, los guantes, los shampoos, los peines, etcétera. Vamos a ver cómo tratar y cómo prevenir el problema de la excesiva caída del pelo en los perros, la higiene de partes especiales como las glándulas perianales, cómo limpiar los oídos en los perros, cómo cortarle las uñas, cómo hacerlo, cuáles son las diferentes herramientas que podemos utilizar, cuáles son las mejores. Vamos a hablar cómo se hace la limpieza de los dientes del perro, vamos a explicar cuántos dientes tiene el perro, cómo se los podemos cuidar, etcétera, etcétera. También te voy a mostrar ahora el libro Alimentación del perro, secretos para el éxito. Vamos a ver qué temas toco en su interior. En este libro Alimentación del perro, secretos para el éxito, verás algunos temas como una nutrición saludable, se cree que el perro es carnívoro, los distintos nutrientes, el agua, las proteínas, las grasas, qué hacer en los cachorros, qué hacer luego el destete, qué hacer en los perros adultos, cuáles son los alimentos prohibidos en el perro, las 10 ventajas de alimentar solo con balanceado, cómo hacer una dieta casera, qué cantidades hay que suministrarle al perro y trastornos más frecuentes en la alimentación del perro. Este es el segundo ebook que vamos a regalar, y en el tercer ebook que voy a regalar se llama Secretos veterinarios que le darán vida a tu perro. Te voy a mostrar un poco el interior del libro, te voy a mostrar para que veas secretos veterinarios que le darán vida a tu perro. De los 3 bonos
Este es el que yo considero más importante de los tres. Es un libro espectacular de 124 páginas donde explico todos los secretos que ningún veterinario te va a decir, todas las cosas que los veterinarios se guardan para ellos y que no te transmiten. Yo te las voy a explicar aquí en este libro para que tú las conozcas, las sepas cómo prevenir y curar las principales enfermedades del perro. Te voy a mostrar el índice para que veas algunos de los temas. Signos de alarma en la salud del perro: la fiebre, conjuntivitis, pérdida de peso, vómito, diarrea, tos, estornudo, constipación, dolor. Principales enfermedades del perro: parvovirosis. Vamos a explicar cómo son la parvovirosis, moquillo, la tos perruna, la rabia, la hepatitis, la leptospirosis, la piómetra. Vamos a hablar de parásitos internos, cómo combatirlos, cómo prevenirlos, parásitos externos, pulgas, garrapatas. Vamos a hablar de la sarna. Explico también los planes de vacunación y desparasitación del cachorro. Muestro algunos planes. Explico qué se puede hacer en el caso de envenenamientos, qué es la dilatación de estómago, y un capítulo fundamental, los primeros auxilios en el perro. Y te voy a dejar algo espectacular que no lo vas a encontrar en ningún lado: un botiquín de primeros auxilios para perro, para que tú lo puedas preparar y nunca te agarre desprevenido. Este libro está espectacular. Acá tenés el peso promedio según las razas. Hablamos de los distintos temas que te mencioné en el índice. Este libro está muy bueno. Es muy importante que lo tengas, que lo leas, que lo vuelvas a leer. Como te decía, los planes vacunales, las principales enfermedades del perro como el moquillo, cómo se debe tratar el moquillo canino, cómo me doy cuenta que mi perro tiene moquillo, tos perruna, cómo tratar la tos perruna, la rabia, qué es, cómo se trata, cómo se previene, la hepatitis infecciosa canina, cómo tratarla. Esto nadie te lo va a decir. La leptospirosis, qué es, cómo la puedes tratar tú, en palabras simples, en palabras sencillas que se pueden entender, no en términos médicos. Esto no lo vas a encontrar en ningún lado. ¿Qué es la piómetra canina? El ciclo sexual de las perras. Aquí una cirugía, una perra con piómetra. Los parásitos internos, cómo tratarlos, cómo prevenir este problema en nuestros perros, cuáles son los peligros. Las pulgas, cómo tratarlas, las garrapatas, los síntomas que presentan nuestros animales cuando tienen pulgas o garrapatas, el peligro de la transmisión a los seres humanos, cuáles son los productos, las pipetas y demás productos que yo recomiendo y que utilizo en mi clínica diariamente. Acá te muestro todos los mejores productos que tienes para elegir para tratar el problema de las pulgas y de las garrapatas. Esto no te lo va a decir nadie. Cómo combatir las garrapatas, etcétera, etcétera. Este book realmente está espectacular. Bien, los planes, por último te muestro. Vamos a hablar de los distintos planes de vacunación, el plan sanitario de un cachorro, cómo hay que desparasitarlo a un cachorro, cuál es el mejor plan de vacunas. Aquí te muestro un plan básico sugerido, cuáles son las vacunas que le debes poner a tu perro, cuáles son las básicas, las más importantes que no te pueden faltar. Te enseño cómo tratar a un perro, como te decía antes, en casos de envenenamiento. Y al final de todo te dejo algo fundamental: los primeros auxilios en el perro, qué hacer en distintos casos: sangrados, venenos, shock, heridas, cómo tratar asfixia, atragantamiento, diarrea, convulsiones, desmayos, quemaduras, paro cardíaco, qué hacer, cómo reaccionar en ese momento,
y esto fundamental, el botiquín de primeros auxilios en perros. Esto no lo vas a encontrar en ningún lado, te lo aseguro. Bien, hasta aquí este video mostrándote qué es lo que hay dentro de mis libros. Aquí en la página donde se puede conseguir el libro se detalla un poco la información que vas a encontrar, pero para que puedas tener una impresión mucho más clara de lo que de la información que presento en mis libros, es que acabo de hacer este video. Si te interesa mi libro, te invito a que visites ya mismo mi sitio www.educarunperro.com. Vayas aquí a esta página que estás viendo en pantalla y al final, abajo de todo, vas a encontrar un botón que dice clic para comprar ahora, y aquí tiene las distintas formas de pago. Aquí no se mencionan las formas de pago sin tarjeta, que podrían ser si estás en alguno de estos tres países como Colombia, México y Argentina. Tenemos la opción de pago sin tarjeta por medio de un depósito bancario. Si estás en Argentina, en Colombia o en México y deseas pagar sin tarjeta, me avisas y te doy el número de cuenta de un banco en estos distintos países para que hagas un depósito del valor del libro, de los $39, e inmediatamente te estaremos enviando los libros a tu correo. Muchas gracias y hasta un próximo video.